al 3, que dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy interesante, pero solamente vamos a trabajar esa línea de Génesis 12:2 que dice: engrandeceré tu nombre. La mayor parte de la gente que predica y enseña acerca de esta declaración de Dios a Abraham, intentan de alguna manera enfatizar que engrandecer el nombre de Abraham es hacer famoso a Abraham. Que Dios lo que le estaba diciendo a Abraham: mira, yo voy a hacer de ti un hombre muy popular, lo van a conocer en todo el mundo. Es más, cuando usted muera, que a lo más vivirá 160, máximo 200 años, su nombre estará en boca de todos los seres humanos en toda la tierra. Eso es lo que algunos interpretan por la declaración: engrandeceré tu nombre. Pero en la medida que nosotros, como ya lo hemos ido estudiando en las diferentes casas donde nos estamos reuniendo ya por casi un mes, estamos entendiendo al detalle lo que es el nombre. Y nos estamos dando poco a poco cuenta que este tema lo repite una y otra vez Dios, como se darán cuenta posteriormente: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, luego los libros históricos, luego los proféticos, luego los salmos, luego en el Nuevo Testamento hasta la saciedad se habla del nombre. Incluso ya hemos enseñado que uno de los temas que más se menciona por parte de muchos predicadores es acerca de cuál es el nombre correcto de Dios. Y entonces algunos están empeñados en que el nombre correcto de Dios es Jehová. El otro, el nombre correcto es Jesucristo. Y otros dicen: no, es que Jesucristo vendría a ser en español, pero Dios habló, fue en el Nuevo Testamento en griego, entonces se dice más bien Jesucristo. No, pero es que en realidad el griego es posterior al hebreo y Dios habló en hebreo. Entonces en el Antiguo Testamento el nombre en hebreo es Yeshua HaMashiach. Y así se discute por la cantidad de menciones que se hacen del nombre, y nada más lejos de la realidad. Una vez más estamos enseñando que el nombre es una cosa y la manera como llamamos al nombre es otra. Por eso insistimos en esos textos como en Isaías, cuando se dice que su nombre es Dios eterno, príncipe de paz, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, porque la manera como le llamamos a Dios le podemos llamar de muchas formas: Castillo fuerte, Pastor, Emmanuel, Adonai, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nishi, Jehová El Shaddai. Entonces, ¿cómo le llamamos a Dios? Lo podemos hacer de diferentes formas, pero el nombre de Dios es uno solo, porque el nombre, otra vez, es la esencia del ser, y es ahí donde tenemos que afinar. Entonces, cuando se habla de engrandecer el nombre, desde el punto de vista de Dios, engrandecer el nombre, vamos a intentar entrar en este tema de lo que es engrandecer el nombre y cómo eso se convierte para nosotros en un tema muy importante a la hora de edificar la fe, a la hora de entender la verdad de Dios. Y en ese sentido vamos a ir trabajando. Bien, en cuanto a engrandecer el nombre, es asunto de voluntades, de decisiones.
Primero en el texto, más bien en el contexto de Génesis 12, versículos tanto 1 o 4, nos vamos a dar cuenta que engrandecer el nombre no es un asunto de Dios imponerle al patriarca lo que Dios ha determinado hacer con el patriarca. Entonces Dios en su soberanía, entonces impone y le dice a Abraham, ahora tú vas a hacer lo que yo he decidido que tú hagas. Dios no funciona así. Si hay algo que realmente tiene sentido en la palabra de Dios es el término arrepentimiento que estaba compartiendo esta mañana con el grupo. La palabra arrepentirse la hemos entendido todo el tiempo desde el punto de vista religioso, pero no desde el punto de vista bíblico. La palabra arrepentimiento la definen muchos como compungirse, como dolerse de haber cometido un pecado, haber fallado, haber hecho algo indebido. Entonces la persona se compunge, se duele y a eso le llaman arrepentimiento, pero a la luz de la palabra de Dios y la manera como el término se usa tiene que ver con otra cosa. Por eso la Biblia dice, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y entonces la manera como se interpreta es que un pecador llega y le pide a Dios perdón porque se ha portado mal. Señor, yo he pecado y lloro por lo mal que me he comportado. Eso no es arrepentimiento, eso es compungirse, eso es dolerse, eso es emoción, eso es sentimiento, pero no es convicción. La palabra arrepentimiento, a la luz de la Escritura, tiene que ver con el ser que toma conciencia realmente en Dios para qué ha sido traído a la existencia. Quienes están estudiando conmigo el tema del nombre sabrán que insisto en enseñar que cuando la Biblia habla del nombre está hablando que Dios nos pensó a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos primero en la mente de Dios. Nosotros preexistíamos en el pensamiento de Dios. No hay nada ni nadie que haya venido a la existencia por cuenta propia. No, a mí me plujo nacer. ¿En dónde? En Ecuador, en Colombia, en Alemania. Yo decidí. Usted no ha decidido nada. Cada uno de nosotros hemos venido a la existencia porque hay un creador que nos pensó. Y una vez que nos pensó, la manera como somos, dónde vamos a nacer, cómo será nuestro papel, nuestra asignación, nuestra razón de ser y de existir, la establece en el pensamiento de Dios primero y luego nosotros venimos a la existencia. Cuando venimos a la existencia, cada uno de nosotros a medida que vamos creciendo, vamos avanzando en nuestra manera de hablar, manera de comportarnos, vamos asumiendo que somos, que estamos. Usted de pronto toma conciencia de que está, de que usted se mira al espejo y se dice a sí mismo, yo estoy, yo soy. Cuando uno es niño y tiene por allá 6, 7 años, uno va tomando conciencia de que siente, de que piensa, de que analiza, que razona, que va tomando conciencia de sus papás, de su mamá, de sus hermanos, de sus amigos, de su entorno, de su mundo, de su idioma. Y en la medida que usted va llegando a ser, en la medida que usted va tomando conciencia de usted mismo, en esa medida usted se va haciendo responsable de sus decisiones. ¿Cuándo es que el ser humano realmente llega a tomar conciencia en esencia de su razón de ser? Cuando encuentra al Dios que lo trajo a la existencia. Cuando uno viene al conocimiento de la verdad de Dios y empieza a entender la verdad de Dios, ahí se produce el arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento es metanoia, es cambiar nuestra manera de ¿qué? De pensar. Entonces hay gente que asiste a reuniones donde se predica el evangelio, se enseña la palabra y están allí contentos, amén, gloria a Dios, pero no tienen conciencia de su razón de ser y de existir.
No saben para qué están y por qué están. Sencillamente forman parte del montón de creyentes, pero no tienen conciencia de su asignación divina. Otra vez, lo que dice Jeremías capítulo 1. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificar en ese contexto no es hacerlo inmaculado. Dios no estaba haciendo inmaculado a Jeremías. La palabra santificar en el original quiere decir algo o alguien que ha sido tomado o escogido para hacer una tarea específica. Si yo tomo esa cámara solamente para dedicarla aquí a esta reunión y la dejo solamente para esta tarea, yo la estoy santificando, la estoy dedicando, la estoy haciendo exclusiva para una tarea específica y para más nada. Como a veces usted dice, esto aquí en la casa es para esto y nadie me lo toca para otra cosa. Eso es santificar. Cuando Dios, en cuanto al tabernáculo, en cuanto al templo, santificó lo que había dentro, era la manera como Dios estaba diciéndole a los sacerdotes, a los levitas, al sumo sacerdote y a todo el pueblo de Israel, que cada cosa y cada persona tiene su lugar específico. Nadie podía entrar al lugar santísimo que no fuera el sumo sacerdote. Ahí no venía un levita o un sacerdote un día bien emocionado y se metía al lugar santísimo. Moría, caía fulminado por el Dios que habitaba en ese lugar. Porque solamente Dios escogió a uno para que entrara a ese sitio. Cualquiera no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es el que le da nombre, esencia, razón de ser a cada cosa y a cada persona. No somos seres que vamos al arbitrio por ahí haciendo lo que nos place. No, cuando venimos al entendimiento de la verdad de Dios, entonces vamos asumiendo nuestro llamado, vamos asumiendo nuestro lugar. Y ahí en ese orden de ideas es que vienen las convicciones, la seguridad, la paz, viene el andar seguro por la vida, porque uno sabe que ha conectado con el plan del Dios que lo trajo a la existencia. ¿Qué es el nombre? El nombre no es como lo llamen a usted. El nombre es la esencia de lo que usted es y para qué fue creado, por qué existe, para qué existe, cuál es la razón por la que usted está aquí en este estado temporal. ¿Cuál es la razón por la que Dios te trajo a la existencia? Ese es el nombre. Seguimos. Entonces, en cuanto a engrandecer el nombre, es asunto de voluntades, de decisiones. El nombre se puede engrandecer y ya nos vamos a dar cuenta cómo. ¿Qué debía hacer Abraham en cuanto a que el nombre o engrandecer el nombre es asunto de voluntades? ¿Qué debía hacer Abraham? Mire lo que dice versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Quién es el que tiene que salir de la tierra? ¿Quién es el que tiene que salir de su parentela? ¿Quién es el que tiene que salir de la casa del padre? ¿Quién es el que tiene que ir a la tierra que Dios le mostraré? ¿Quién? ¿Quién? Abraham. Abraham tiene que tomar conciencia que el Dios que se le apareció tiene un plan, tiene un propósito. Y lo mejor que le puede pasar a Abraham es conectar con ese propósito. Por eso insisto, vuelvo y repito esta verdad, escríbala y nunca se le olvide. No es lo mismo que yo ore a Dios pidiéndole que Él bendiga lo que yo he pensado hacer. A eso yo le llamo religión. A eso le llamo yo emoción. A eso le llamo una fe superflua, subjetiva. Ay, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Bendíceme este negocio, Señor. Eso es lo que hace constantemente el ser humano.
invitar a Dios a que bendiga sus planes y propósitos. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia no es el hombre invitando a Dios, es que es Dios invitando al hombre a formar parte ¿de qué? De sus planes. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es eterno. Lo que usted se imagine, lo que usted se diseñe, lo que usted a usted mismo intente mantener es temporal, circunstancial, momentáneo. Y por eso a veces la imprecisión, por eso los temores, por eso los miedos. Ay, yo no sé, Señor, por favor, ayúdame. No sea que esto no me resulte, a ver si me prestan o no me prestan. Nosotros durante la mayor parte de la vida nos las pasamos intentando construir nuestro propio nombre. Ya se van a dar cuenta que Abraham, cuando Dios se le aparece, tenía 75 años. ¿Qué hizo a Abraham durante todos esos 75 años? Ser rico. La Biblia dice en Génesis 13 que Abraham era riquísimo. Dios no enriqueció a Abraham. Abraham tenía alrededor de 500 siervos en su casa. ¿Quién logró esos 500 siervos? Abraham. Pero Abraham iba por esta vida construyendo lo que a él le parecía que era la razón por la cual existía, hasta que se le apareció el Dios de la Biblia. Muchos de ustedes, aún viniendo a esta reunión y llevando tiempo, no son conscientes que Dios les está llamando para que ustedes hagan la voluntad de Él y no la suya. Muchos de ustedes todavía no han entendido la importancia en Dios de saber para qué Dios los trajo a la existencia. Y por eso los miedos y por eso los temores. Hermano, aún, como lo he dicho varias veces, aún en el momento de la muerte, los que hemos entendido en Dios nuestra razón de ser, morimos en paz. Tenemos seguridad, tranquilidad. Y yo vuelvo y lo digo y lo he repetido, yo he estado en muchos momentos al borde de la muerte. Yo sé lo que es estar en medio del fuego cruzado. ¡Fui! Balas por aquí, ¡fui! Balas por acá. En medio de una confrontación armada de la guerrilla con el ejército colombiano y yo predicando en sitios de zona peligrosa. Trabajé muchos años en Medellín y en la época de Pablo Escobar, donde el narcotráfico mataba gente a montones. Si era por haberme muerto, yo me debía haber muerto 30 veces. Pero los que tenemos convicción en Dios, los que tenemos certeza y seguridad de estar precisamente en el puro centro del plan y del propósito de Dios, estamos seguros. Y si el día que nos toque partir, partimos como Dios le dijo a Moisés, sube al monte y muere allí. Moisés no se puso a gritar ni a llorar, subió y murió allí. Pedro, Pablo, cada uno de ellos decía tranquilamente, estoy a punto de mi partida. Se despedía tan natural de todo el mundo, porque para los que conocemos la verdad de Dios, la muerte es ¿qué? Una victoria. No es una derrota, no es un fracaso. Entonces Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Sabe cómo se llama el padre de Abraham? Taré. ¿Y sabe lo que quiere decir Taré? El que atrasa. Abraham no había querido salir de su tierra ni de su parentela. Ustedes le dirán más adelante que Abraham iba con Lot. Y se dio un momento en que Lot finalmente termina yéndose hacia Sodoma y Gomorra y Abraham cogió para otro lado porque Dios le estaba diciendo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, te quiero solo. Entonces, el entender el nombre, el conocer el nombre, el afinar en Dios, para lo cual nosotros hemos venido a la existencia, implica constantemente decisiones que tenemos que tomar. Lugares donde tenemos que ir o no ir.
personas con las que debemos estar o no estar, situaciones que debemos rechazar o no rechazar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un ¿qué? Un propósito. Seguimos. Y se fue Abraham, dice el versículo 4, como Jehová le dijo. Mientras Abraham no hacía como Dios le había dicho que hiciera, Abraham no estaba tomando conciencia de su razón de ser. Tenía que hacerlo como el Dios de la Biblia le estaba diciendo que hiciera. Entonces Abraham, dice, se fue como Jehová le dijo y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí, en ese momento, en la decisión de Abraham de salir no era del 100% fiel a lo que Dios le había dicho. Solamente Abraham había cumplido con el hecho de salir de la tierra, más no de su parentela, más no de su familia. Decisiones parciales detienen procesos. En la medida que usted le obedece a Dios de forma parcial, usted va obteniendo cosas o resultados parciales. No, Señor, es que yo necesito esto y lo otro. Vale, haz como yo te digo. Seguimos. ¿Qué debía hacer entonces Jehová? O Yahvé, o Yahweh, o el tetragramatón, que es el nombre en hebreo del Señor. La Yod, la Bat, la Hei, la Hei, la Bat, la Hei. Génesis 12, 2, 3, a ver qué. Y haré de ti una nación grande. ¿Quién es el que tiene un plan o un propósito eterno? ¿Dios o el hombre? ¿Quién es el que se trajo a la existencia o nos trajo a la existencia? ¿Yo o Dios? Entonces, como Dios es el que tiene el plan, tiene el propósito, es Dios mismo el que le está presentando al ser humano lo mejor que le puede pasar al ser humano. ¿Sabe qué es lo mejor que le puede pasar a su vida? Lo que Dios ha pensado acerca de ti. Lo mejor de lo mejor, lo máximo. No lo que le diga el vecino, no lo que le diga tu mente, no lo que le diga las oportunidades. Aquí en España la economía está mal, entonces yo me voy para el otro lado del mundo que está bien. O yo por esto y por lo otro parto aquí y allá. No, uno tiene que empezar a entender en Dios cuál es su voluntad. Si usted me dice que tiene certeza en su mente y en su espíritu de estar caminando en el puro centro de la voluntad de Dios, para adelante. No, pastor, yo no sé, es que a mí me parece, tal vez de pronto. Dios le dice a Abraham, tú haces esto y te garantizo que yo hago esto. Tú sales de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te muestro y haré de ti una nación grande. Acuérdense, el nombre no es la fama de 4 letras. El nombre es la esencia de lo que yo soy, que se va conmigo donde yo esté. ¿Cuánto hace que Abraham desapareció del escenario de lo tangible? ¿Cuánto hace que Abraham no está en esta temporalidad? Más de 3,000 años. ¿Qué le interesaría a Abraham decir, uy, yo una vez que parta esta temporalidad a la eternidad, seré tan famoso que todo el mundo hablará de mí? Eso no es lo que busca Dios. Eso es ilógico, no tiene sentido. Engrandecer el nombre tiene que ver con la esencia de lo que yo soy, del ser que va conmigo. Cuando yo muero y parto a la eternidad, es lo que me llevo. Y engrandecer el nombre es precisamente el tema de lo que estamos estudiando en virtud de lo que Dios ha pensado acerca de lo que yo soy. Cuando yo tomo conciencia de mí mismo, cuando yo empiezo a entender en Dios mi llamado, mi asignación, qué es lo que Dios ha pensado de mí, yo estoy engrandeciéndome.
estabilizándome, asumiendo con certeza y seguridad mi vida. ¿Por qué Dios nos ha traído a esta temporalidad? ¿Para qué? Para que usted se asuma, para que usted se acepte, para que usted a usted mismo ame existir eternamente. Por eso lo he repetido una y otra vez. Dios nos ha traído a esta temporalidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para entender eternidad. No tiene sentido vivir 100 años, el más avispado 110, morir sin tener un porqué y un para qué. Dios nos trae a esta temporalidad para que en la medida que usted vaya viviendo, vaya asumiendo lo que Dios ha pensado acerca de usted. Y usted ame existir, ser. ¿No se ha dado cuenta que hay gente allá afuera que no conocen la verdad de Dios, incluso se niegan a aceptarla o a recibirla? Y son personas sin destino en sus mentes, sin razón de ser, ni para qué están ni por qué. Ya lo hemos estudiado acerca de la evolución. La evolución argumenta que todo ha venido por casualidad, no por causalidad. ¿Y por qué está el sol? ¿Por qué está la luna? ¿Por qué están las estrellas? ¿Por qué está el mar? ¿Por qué está cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor? El evolucionista dice, porque sí. Han llegado a la existencia de alguna manera, sí, pero no han tenido causa y menos razón en cuanto al destino de ser. Están ahí, punto. No, el Dios de la Biblia nos enseña desde Génesis a Apocalipsis que cada cosa tiene una razón de ser y de existir. Ese es el nombre. Por eso cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿cuál es su nombre? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Y lo repito una y otra vez, usted no ora a Dios, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, ayúdame. Yo soy el que soy, sáname. Pero si es que el nombre que Dios dijo es yo soy el que soy, entonces ¿usted por qué no ora yo soy el que soy? Porque el nombre es una cosa y la manera como se llama ese nombre es otra. El nombre es la esencia de lo que Dios es. Lo que Dios está diciendo es yo soy el que seré, yo soy lo que se necesita en algún momento que se sea, yo soy la respuesta, la solución, yo soy el que le doy sentido a todo lo que hay. Entonces haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ese es el plan de Dios. ¿Qué pensó Dios acerca de Abraham? Antes que Abraham viniera a la existencia, Dios pensó esta grandeza para Abraham. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham? Salir de su tierra, de su parentela. Y si no hubiera hecho eso, Abraham se pierde esto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y el hombre es responsable. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo el plan y el propósito de Dios con Abraham lo vamos a estudiar a partir del próximo domingo, que es como voy a terminar este sermón, que ya van a saber hacia dónde vamos después de estos domingos. Entonces, según Génesis 12:4, Abraham tenía 75 años. Solo fue hasta que cumplió los 100 que vio a Isaac, su único. Hasta donde yo sé los números, de 75 a 100, ¿cuántos años hay? 25. Y hasta donde yo sé, 75 años ya es un señor de edad. A mí me faltan unos cuantos todavía para llegar a 75, pero estoy más cerca que usted.
qué es lo que pasó con Abraham durante esos 75 años? Dios teniendo un plan, un propósito, mientras que Abraham no conectara con el Dios que le tenía un plan y un propósito, Abraham estaba perdido. Por eso el concepto de perdición o que algo se pierde, lo tenemos que cambiar. Cuando Jesús dice de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, se lo dice a Zaqueo. Pero es que ¿acaso Zaqueo ya estaba condenado? ¿Acaso Zaqueo ya había ido a juicio y se lo habían mandado para el infierno? Es que mientras uno no conecte con el plan y el propósito de Dios y uno vaya por la vida de acuerdo a su propio arbitrio, a su propia decisión, usted está perdido porque no está conectando con lo que Dios ha pensado acerca de ti. Se lo pierde. Cuando usted entonces conecta con el plan de Dios, entonces usted es hallado, encontrado. Por eso en la parábola de la oveja perdida no es una oveja que pierde un pastor. Por ahí no está una oveja. ¿Y dónde está el pastor? No, en la oveja perdida es el pastor que perdió ¿qué? Una oveja. En la parábola del dracma perdido es una mujer que pierde un dracma, no es un dracma que pierde una mujer. ¿Por qué? Porque un animal y una cosa no tienen conciencia del ser como Dios lo tiene. Cuando el ser humano conoce al Dios que lo trajo a la existencia, Dios empieza en la mente, en el espíritu de la persona a través de la escritura a llevarlo en la dirección de lo que Dios ha establecido con esa persona desde antes de la fundación del mundo. Durante 25 años Abraham debió asumir su nuevo nombre, ya que había pasado 75 sin ver al hijo del pacto, que eso lo vamos a estudiar profundamente después. Dios entonces centra mucho la atención en el nombre. Tanto su nombre como el nuestro es asunto que le importa mucho a Dios. El nombre de Dios es un tema, como ya lo he dicho, que se escribe casi 7,000 veces en el Antiguo Testamento. Así que acerca del nombre, a Dios le importa mucho lo que pase con su nombre, con su ser, con la esencia de lo que Dios es. Pero también a Dios le importa mucho el nombre de cada uno de nosotros. Así que veamos algunos textos que así lo demuestran. Por ejemplo, Jacob, en Génesis 32, 26 al 29, y dijo, déjame, porque raya el alba. Estaba Jacob peleando con un ángel. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué no hablo de otra cosa? Jacob, ¿qué te pasa? ¿Qué cosas necesitas? Yo te las doy. No, le habló del qué, del nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu razón? La esencia de lo que usted viene haciendo. Jacob, la palabra Jacob quiere decir ¿qué? Engañador, suplantador. La manera como Jacob había llevado su personalidad, su identidad, su carácter, su conducta, expresaba la manera como Jacob había decidido ser él. Vivir por la vida de astuto, de engañador, de sacarle partido a todo. Y entonces cuando el ángel aparece le dice, oiga, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que te comportas? ¿Cuál es tu carácter, tu personalidad, la esencia de lo que usted es? Yo, suplantador, engañador. Entonces dice aquí, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Esto es asunto de nombre, de identidad, de razón de ser, de existir, para poder estar en comunión. El nombre revela la esencia de lo que uno es. ¿Sabe cuándo usted llega a intimar con alguien? Cuando ese alguien se muestra realmente como es delante de usted y cuando usted se muestra realmente como es delante de esa persona. El amor, el intimar es fundamento de fe. Por eso Jesús hablaba en Juan capítulo 17, Señor, les he dado a conocer tu nombre. ¿Nombre? Les dio a conocer que Dios se llamaba Dios, o Jehová, o tal cosa, o tal otra, 4 letras. No. Les estaba revelando quién era la esencia del Dios verdadero. El nombre es el ser sin tapujos, lo que usted realmente es. Y el único que puede cambiar de dentro hacia afuera la esencia de lo que yo soy es Dios. Es el único que puede engrandecer. Es el único que puede transformar de raíz lo que yo soy. Seguimos, Sara. Y dijo también Dios a Abraham, Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Pero por qué? ¿Qué tanta insistencia con el nombre? Es que cuando Dios se acerca a una persona y una persona a Dios, lo que importa es la esencia de lo que se es. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que nosotros estamos desnudos y abiertos delante de la presencia de aquel que lo sabe y lo conoce todo. Versículo 16, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Wow. Seguimos. El rey David. Estos son por mencionar unos nombres que ustedes conocen. Pero es que la Biblia está llena de este tema del nombre. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande. Un nombre grande, ¿sí? O un David. La esencia del ser. David estaba como pastor de ovejas. Era el menor de todos los hermanos. Y si había un trabajo que no era tan bien reconocido y admirado, era cuidar ovejas. Pero allá estaba David, detrás del redil. ¿Dónde está David? Cuidando las ovejas. ¿Y qué haces aquí? Le dice su hermano Eliab. Has venido para ver la guerra y ¿a quién has dejado esas pocas ovejas que tienes? Vaya a cuidarse las ovejas. Porque a David se le veía como un pastor, pero no como un rey. Al David que Dios veía, lo veía como un rey. Un hombre grande. Dios lo sacó de detrás de las ovejas y lo puso a ser rey. Porque es el único que puede, ¿qué? Engrandecer. ¿Qué engrandece? ¿Acaso David le pusieron una corona y unas ropas reales y ya David era el rey? No, le cambió su manera de pensar. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abraham? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Jacob? ¿Qué fue lo que Dios hizo con David? ¿Qué fue lo que Dios iba haciendo con todos los que le iba cambiando el nombre?
cambiarle su manera de pensar, de entender, su carácter. Engrandecer el nombre, sin duda, tiene que ver con un cambio radical, sustancial, determinante del ser. No se trata de cambiar una letra, se trata de cambiar carácter, ser otro, nueva razón de ser y de existir. Eso es lo que hace Dios. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura es nombre. Lo que Dios ha establecido frente a lo que usted ha establecido, que sea tu vida. Si usted hasta el día de hoy realmente se decepciona de usted mismo, consigo mismo, le invito a que venga el Dios que es capaz de cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro. Te da el nombre que Él ha tenido para ti desde antes que usted tomara conciencia de usted mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Le cambió el nombre. ¿Qué hizo Dios con Jacob? Le cambió el nombre. ¿Qué hizo Dios con Sarai? Le cambió el nombre. ¿Qué hizo Dios con David? Le cambió el nombre. ¿Y qué es cambiar el nombre? No, ya no se llama Juanito, ahora se llama Pepito. No son cambiar letras, es cambiar destino, carácter, ser, de dentro hacia afuera, en su espíritu, donde se toman las decisiones serias de la vida dentro de uno mismo. Entonces, ¿en qué sentido Dios iba a engrandecer el nombre de Abraham? Génesis 17, 4 al 6. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré de naciones de ti y reyes saldrán de ti. Todo esto para decirles que los próximos domingos, puede ser que esto nos lleve unos 2 o 3 meses, vamos a trabajar estos 3 términos fundamentales que están encerrados en el nombre: la promesa, la herencia y el pacto. El Dios de la Biblia es un Dios coherente. El Dios de la Biblia es un Dios sistemático. El Dios de la Biblia es un Dios ordenado. El Dios de la Biblia no es un Dios que improvisa. El Dios de la Biblia, y lo vamos a ir conociendo, es un Dios que se ha tomado el tiempo de hacerlo todo perfecto al detalle. Y estos 3 términos, que es precisamente lo que le hemos leído en Génesis 12, versículos del 1 en adelante hasta el 9, allí hay una promesa, que esa promesa dentro de ella misma tiene 7 promesas y ya las vamos a estudiar. Y esas 7 promesas llega a ser un paquete completo que la Biblia llama, sobre todo el apóstol Pablo, la promesa. La promesa que muchos piensan que terminó con Abraham y con el pueblo de Israel y en la que nosotros no entramos. No, esto de la promesa que Dios le hizo a Abraham un día por allá en la tierra de Canaán hace alrededor de 3,000 años, tiene que ver con nosotros hoy día. El que no esté metido, injertado, el que no pertenezca a la simiente de Abraham, no hereda estas promesas. La herencia. Promesas determinan herencia y herencia determina pactos. Los pactos que Dios hizo, los hizo en virtud de lo que Él prometió. Y Dios es tan correcto y tan honesto que hizo los pactos
porque Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos murieron. Pero en virtud de lo que Dios pactó, en virtud de eso, siguió hasta el día de hoy, queriendo bendecir, queriendo engrandecer, queriendo prosperar, queriendo darnos un nombre grande a cada uno de nosotros. Y no es precisamente fama, es señorío, autoridad, carácter, vida en el espíritu, que es parte de lo que iremos entendiendo. Vamos a dejarlo ahí.